Cálculo de integrales indefinidas. Vamos a ver aquí métodos de integración. Primero, veremos el cálculo de integrales indefinidas de forma directa, es decir, utilizando solamente las propiedades de la integral indefinida y, por supuesto, nuestra tabla de antiderivadas o de integrales. Bien, las propiedades de la integral indefinida, como ya lo sabemos, es una de estas que dice justamente la integral de una constante, la constante es k, por supuesto, ¿sí? Va a ser igual a la constante por x más la constante de integración. Bien, C es la constante de integración en esta primera propiedad. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a resolver esta integral multiplicando la constante, el integrando que está en el integrando está la constante k, y vamos a multiplicar por x, y vamos a colocar la constante de integración también. Bien, la segunda propiedad se refiere justamente a la integral definida de una suma, y que será la suma de las integrales definidas de cada uno de los términos de la suma. ¿Sí? La integral de la suma de f de x más g de x es igual a la integral de f de x más la integral de g de x. Y en nuestra segunda propiedad. Bien, por supuesto aquí tenemos que f y g tienen antiderivada en un intervalo semifinito o infinito. Bien. La tercera propiedad se refiere a la del múltiplo constante, ¿sí? Tenemos la integral del múltiplo constante de una función, k por f de x, k es una constante, por supuesto, y entonces tendremos que la integral indefinida va a ser k por la integral indefinida solamente de la función f de x, ¿sí? Y esta es nuestra tercera propiedad. Decimos otra vez, k es una constante real y f tiene antiderivada en un intervalo semi-infinito o infinito. Bien, esta es la regla, justamente, o la propiedad, mejor dicho, número 3 de nuestra integral indefinida. La integral indefinida del múltiplo constante. Sacamos la constante de la integral y calculamos solamente la integral para la función f de x. Tenemos un primer ejemplo. Tenemos esta integral indefinida, que es la diferencia de 10x a la cuarta menos 2 veces la secante cuadrada de x. Bueno, vamos a aplicar propiedades primeramente. ¿Qué significa esto? Justamente la propiedad de la integral indefinida de una suma, que es la suma de las integrales indefinidas de cada uno de los dos términos de la suma. En este caso es una diferencia, se aplica de la misma manera. Bien, entonces vamos a tener la integral indefinida de 10x a la cuarta, que se refiere al primer término, menos la integral indefinida de 2 veces la secante cuadrada de x diferencial de x. Bien, este menos, pues por supuesto, es este de acá. Bien, entonces, así ya tenemos justamente aplicando la segunda propiedad. Bueno, ahora vamos a aplicar justamente la propiedad número 3 de las integrales indefinidas, la del múltiplo constante, justamente, ¿sí? Es decir, nos referimos a los coeficientes de cada uno de los términos. Por ejemplo, en el primero de ellos es 10 y en el segundo es 2. Entonces, vamos a tener ahora sí 10, lo sacamos justamente, es el valor de k, digamos, aplicando esta propiedad que tenemos aquí, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? En la parte de abajo. K es 10 en el primero de los términos, en la primera integral indefinida, por la integral de x a la cuarta diferencial de x, menos 2. Este 2 es el que está aquí. Justamente sacamos este 2 de la integral indefinida, y entonces tendremos la integral indefinida de la secante cuadrada de x, diferencial de x. Y ya por último, pues vamos a calcular las dos integrales, la integral indefinida de x a la cuarta y la integral indefinida de secante cuadrada. Para eso vamos a consultar en nuestras tablas de integrales o de antiderivadas, y en el primero de los casos vamos a ocupar esta regla, ¿sí? La de la potencia, por supuesto, para n diferente de menos 1, ¿sí? Bien, y en la segunda vamos a ocupar la integral de la secante de x diferencial de x, que va a ser igual a la tangente de x más la constante de integración. Tenga en cuenta que, de acuerdo a las indicaciones del tema anterior, no es necesario poner dos veces la constante de integración. Con una sola vez al final de los dos resultados que se tienen aquí en la integral de x a la cuarta y
y la integral de la secante cuadrada es suficiente con una sola constante de integración. Y por supuesto, multiplicar por 2 en el segundo de los términos y en el primero de ellos, pues multiplicarlo por 10 al resultado. Y simplificar. Se queda como práctica para el estudiante, justamente, dadas las fórmulas que ya se tienen aquí, del lado derecho, pues aplicar la primera para el primer término, para la primera integral indefinida, y la segunda, por supuesto, para secante cuadrada de x. Bien, continuamos con un siguiente ejemplo.